¿Y si esta vida no fuera la realidad, sino el sueño más convincente que hemos tenido? Dormimos un tercio de nuestra vida, cerramos los ojos y viajamos, a veces sin cuerpo, sin lógica, sin tiempo. Y al despertar, algo queda, una certeza muda. Lo que viví ahí no era menos real que esto. ¿Será el sueño solo un fenómeno neurológico? ¿Un teatro del subconsciente? ¿O una frontera entre dimensiones que aún no comprendemos? ¿Qué pasa si el verdadero yo no está aquí, sino allá? Físicos, místicos y pensadores de todos los tiempos han intentado descifrar este enigma. Algunos dicen que la conciencia no se apaga al dormir, sino que se libera, que hay un orden más sutil detrás del caos de las imágenes. Pero antes de seguir, hay que aclarar algo importante. La ciencia no dice que vivamos en un sueño, pero tampoco puede mostrar que no sea así. Y es justamente en ese límite, entre lo que sabemos y lo que no podemos descartar, donde empieza este viaje. Hoy nos sumergimos en el lugar más cercano al alma, donde el tiempo se curva, la identidad se disuelve y quizás, solo quizás, comenzamos a despertar. Esto es Efecto Paralelo. ¿Qué versión de la realidad prefieres? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha intuido que el sueño no es solo descanso, sino un umbral. Los antiguos egipcios creían que cada noche, el Ka, una de las almas del ser humano, se separaba del cuerpo y viajaba por el Duat, el mundo invisible. Allí enfrentaba símbolos, pruebas, visiones que revelaban verdades inaccesibles en la vigilia. Para los aborígenes australianos, el tiempo del sueño, o Dream Time, era la matriz del universo. Es la dimensión donde todo fue creado y sigue siendo creado incluso ahora. Dormir no es desconectarse, es volver al origen. En el hinduismo se dice que el mundo entero es el sueño de Vishnu, una realidad que existe mientras el dios duerme y que se disuelve cuando despierta. Y en la tradición védica, ese mismo mundo es llamado Maya, un velo de ilusión que solo se atraviesa cuando la conciencia despierta y reconoce lo que siempre ha estado ahí. Hoy, la ciencia empieza a mirar este umbral con otros ojos. Sabemos que los sueños emergen en la fase REM, cuando ciertas áreas del cerebro, como la amígdala y el córtex visual, se activan intensamente, mientras otras, asociadas al juicio lógico, se silencian. Es en ese momento cuando nacen los sueños lúcidos, episodios en los que una persona se da cuenta que está soñando y puede incluso intervenir en el sueño. El psicólogo Steven LaBerge fue pionero en estudiarlos. Diseñó experimentos en los que soñadores podían mover sus ojos dentro del sueño para comunicarse con el mundo exterior. Lo comprobó científicamente. Dentro del sueño hay conciencia. Algunos sueños revelan lo que aún no ha pasado. Otros parecen conectar con los sueños de otras personas. Y algunos, simplemente, nos dejan con la certeza de haber recordado algo antiguo, algo que siempre supimos. Pero si los sueños pueden contener verdad, ¿por qué a veces parecen tan absurdos? Porque tantas veces se quiebran, se deforman, se llenan de imágenes que no siguen ninguna lógica. La neurociencia lo explica así. Mientras soñamos, el lóbulo prefrontal, la región del cerebro encargada de la lógica y el control racional, reduce su actividad. En cambio, se activan zonas relacionadas con la emoción, la memoria y la imaginación. El resultado entonces es un flujo simbólico donde las reglas del mundo físico se suspenden. Pero eso no los hace menos significativos. Y si todo esto es cierto, ¿qué pasa si el verdadero yo no está aquí, sino allá? ¿Y si soñar no es imaginar, sino recordar? Recordar algo que sabíamos antes de nacer, pero que olvidamos al despertar. ¿Y si lo que llamamos vida fuera también un sueño, pero más denso, más coherente, más convincente? Desde hace siglos, algunos pensadores se han atrevido a sospecharlo. En el siglo XVII, René Descartes propuso la duda radical. ¿Y si todo lo que percibo es una ilusión?
Y si un genio maligno manipula mis sentidos y me hace creer en un mundo que no existe, para Descartes esta pregunta no era solo filosófica, era una manera de buscar una certeza absoluta. Y esa certeza llegó con su famoso cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Que no afirma que el mundo exista, solo que hay algo que duda. Y en esa duda hay existencia. Es decir, aunque todo sea un sueño, hay alguien que sueña, un punto de conciencia que permanece. Un siglo después, el filósofo irlandés George Berkeley fue aún más radical. Propuso que las cosas solo existen si son percibidas. Ser es ser percibido. Nada existe si no es observado por una mente. Y entonces, ¿el mundo sigue existiendo cuando nadie lo percibe? ¿O todo depende de una conciencia más vasta que sostiene lo real? Hoy, la ciencia nos da herramientas para explorar estas dudas desde otro ángulo. Experimentos realizados por la Universidad de Kioto han mostrado que es posible implantar recuerdos falsos en ratones mediante la manipulación de neuronas específicas. Se activan redes neuronales asociadas a un lugar y luego se les induce una experiencia traumática en otro. El resultado, los ratones desarrollan miedo al lugar donde nunca ocurrió nada. El recuerdo era falso, pero su efecto era real. En humanos, estudios como los de Elizabeth Loftus han demostrado que nuestros recuerdos pueden ser alterados con sugestión. En sus estudios, personas llegaron a recordar experiencias que nunca vivieron, solo porque se les contó que habían ocurrido. La mente no almacena el pasado como una grabación objetiva. Lo reconstruye, lo reescribe, lo imagina, y tan solo basta con repetir una historia plausible para que el cerebro la incorpore como propia. Y entonces, ¿qué es real? ¿Lo que vivimos o lo que creemos haber vivido? Películas como Matrix convirtieron esta sospecha en símbolo, pero la intuición es más antigua. Desde Platón y su caverna hemos temido que lo visible no sea la verdad, sino una proyección, una sombra. Y si los sentidos pueden engañarnos, si los recuerdos pueden ser implantados, si todo puede parecer real, ¿cómo saber que esto no es también un sueño? Tal vez la razón por la que un sueño puede sentirse tan real y lo real a veces tan frágil no tiene tanto que ver con los sentidos, sino con la conciencia que observa. Einstein decía que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión. Persistente sí, pero ilusión al fin. Para él, el tiempo no fluye, está todo ahí, como un bloque, un paisaje completo donde cada instante ya existe esperando ser recorrido. No caminamos por el tiempo, somos parte de un universo donde todo ya es. Y la física cuántica empuja esta intuición aún más lejos. En el mundo subatómico, las cosas no son hasta que alguien las observa. Antes de eso, existen en un estado de posibilidades simultáneas, no aquí o allá, aquí y allá. Un sistema que flota entre formas hasta que la mirada lo define. Parece inasible, pero hay momentos en que esa teoría se vuelve experiencia. Algunos soñadores han contado experiencias que desbordan toda lógica. Sueños breves que contienen vidas enteras. Uno de ellos despertó llorando convencido de haber vivido 10 años en otro mundo. Un mundo donde tenía una familia, un trabajo, una rutina. Durante una siesta de apenas 20 minutos, su conciencia había reconstruido una vida entera, con recuerdos, olores, afectos. Y al despertar, esa vida se desvaneció como niebla. Pero la emoción permanecía. El duelo por esa existencia perdida fue real. Y aún hoy, él recuerda con nostalgia ese otro yo que solo vivió en su mente. ¿Fue solo un sueño o una conciencia paralela explorando otra línea de realidad? Y si como en la mecánica cuántica hay múltiples posibilidades coexistiendo y cada sueño es un salto fugaz entre ellas? El filósofo taoísta Xuanzi lo dijo con un símbolo inolvidable. Soñó que era una mariposa, pero al despertar ya no sabía si era un hombre que había soñado ser mariposa o una mariposa soñando que era hombre. El sueño no era solo un relato, era una frontera rota. Y esa intuición no es exclusiva de Oriente. El gnosticismo sugiere que el mundo es una copia imperfecta,
un sueño denso donde hemos olvidado quiénes somos. El misticismo cristiano habla de una chispa en el alma que recuerda, como si hubiera algo que sabíamos antes de nacer. Y el hinduismo llama a este mundo Maya, una ilusión tan perfecta que olvidamos que hay algo más. Entonces, si el tiempo no es lineal, si la realidad se define solo al ser observada, si el universo puede flotar entre formas y estados como en un sueño, ¿no podría ser que lo que llamamos vida sea también una ensoñación, pero más coherente, más densa, más persistente? Tal vez el sueño no es una evasión, sino una grieta, una que se abre cada noche para recordarnos que existe otra manera de mirar, otro lenguaje más profundo, otro orden detrás del caos. Y si es así, ¿soñar no será en realidad recordar? Tal vez nunca fue cuestión de elegir entre estar despiertos o dormidos, sino de darnos cuenta que ambos estados son reflejos de algo más profundo, la conciencia misma intentando recordarse a sí misma. Si el verdadero yo no está aquí, sino allá, entonces cada sueño podría ser una grieta, una clave, una llamada que nos recuerda lo que olvidamos al nacer. Y si la lógica se disuelve en los sueños, no es porque sean absurdos, sino porque responden a un orden más sutil, un lenguaje simbólico que habla sin palabras, que nos muestra sin probar. Quizás lo que llamamos vida es solo un fragmento, una escena dentro de una historia mayor, un sueño tan bien construido que olvidamos que estamos soñando. Despertar entonces no sería abrir los ojos en la mañana, sino reconocer que incluso con los ojos abiertos podemos seguir dormidos. Y si cada noche soñamos, no para escapar, sino para recordar, entonces soñar no es una evasión, es un regreso a lo que somos, a lo que fuimos, a lo que nunca dejamos de ser. Soñar quizás no es imaginar, es recordar la dimensión que el alma no ha olvidado, pero la mente sí. Y cada vez que el sueño se asoma con su rareza, su intensidad o su ternura, es el universo diciéndonos suavemente: eso también es parte de ti. No lo olvides. Despierta. Lo más real no siempre es lo más visible. Hay verdades que no se miden, se intuyen. Dimensiones que no se prueban, se sienten. Y sueños que no son fugas de la realidad, sino visitas a lo que está más allá del velo. No hay certeza más profunda que la pregunta que no se apaga. Porque quizá el propósito no era nunca distinguir lo real de lo irreal, sino aprender a habitar el misterio sin rendirlo al juicio. La ciencia explora lo que puede demostrarse, la conciencia lo que puede vivirse, y entre ambas hay un puente sutil donde el misterio se asoma. Tal vez lo que somos no cabe en una sola forma de estar despiertos. Tal vez hay despertares más hondos, que comienzan cuando el mundo por fin se calla. Y en ese silencio aparece una sospecha luminosa, que no estamos recordando un sueño, sino que el sueño nos está recordando a nosotros. Dormir, despertar, soñar, recordar, no son opuestos, son ritmos de una misma conciencia, una conciencia que olvida para poder jugar y que sueña para poder regresar. Quizá no hay otro mundo, quizá este es el sueño más real que hemos tenido, y justo por eso vale la pena vivirlo como si estuviéramos a punto de despertar. Si sentiste que esto tocó algo en ti, suscríbete a Efecto Paralelo, porque algunos viajes recién empiezan cuando se comparten.